Hermanos, que Dios les bendiga. Este es el pastor Percy J. Riley, quien les saluda desde Los Ángeles, California, en esta bella noche del mes de marzo. Hoy vamos a hablar brevemente sobre creencias distintivas del pentecostalismo unicitario. Este, Lamentablemente, esta creencia, hermano amado, se ha popularizado bastante dentro de varios sectores y ha engañado a muchos evangélicos de buen corazón, los ha hecho creer en un falso evangelio. ¿Por qué estos evangélicos han sido engañados? Bueno, porque no conocen la escritura, no conocen la doctrina cristiana y se dejan guiar por personas sin escrúpulos, quienes les hacen creer que están equivocados. Pero en esta noche vamos a leer de mis notas y vamos a estudiar cuáles son algunas de estas enseñanzas heréticas de los unicitarios. Veamos una de ellas en esta noche y empecemos con la unicidad de Dios. El pentecostalismo unicitario se adhiere al concepto de unicidad de la deidad, en contraste a católicos, ortodoxos y protestantes, hermanos amados, de entendimiento tradicional que incorporan el dogma trinitario. Por lo tanto, un entendimiento de la unicidad es fundamental para comprender la posición del pentecostalismo unicitario. Mientras que los trinitarios creemos que Dios es un ser que existe eternamente como tres personas que son uno en esencia, la enseñanza de la unicidad afirma que Dios es un espíritu singular, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no más que los títulos que reflejan las diferentes manifestaciones del único Dios verdadero en el universo. El Padre y el Espíritu Santo son uno y el mismo, dice esta doctrina. Padre se refiere a Dios en relación paternal, mientras que Espíritu Santo se refiere a Dios en actividad. Según este entendimiento de la deidad, estos dos títulos no reflejan personas distintas en la deidad, más bien dos diferentes maneras en que el único Dios se revela a sus criaturas. Según el entendimiento de la unicidad, el Hijo no existe en ninguna forma antes de la encarnación de Jesús de Nazaret, excepto en la presencia de Dios. En Jesús, Dios tomó carne humana en un momento preciso en el tiempo, sin dejar de ser plena y eternamente Dios, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Juan 1 al 14 y 1 Timoteo 3:16, Colosenses 2:9. Así el Padre no es el Hijo. Esta distinción es fundamental, pero está en el Hijo como en la plenitud de su naturaleza divina. Colosenses 2:9. Para el pentecostalismo unicitario, Jesús es el único Dios verdadero manifestado en la carne. Por esta razón, prefiero usar el título de Hijo de Dios en lugar de Dios el Hijo para referirse a Cristo. El pentecostalismo unicitario cree que su concepción de la deidad es fidedigna al monoteísmo estricto del cristianismo primitivo, lo cual es cuestionable tanto bíblica como históricamente. Ellos contraponen sus puntos de vista no solo con el trinitarismo, sino también con el arianismo adoptado por los santos de los últimos días, es decir, los mormones, que creen que Cristo era Dios con letras minúsculas, totalmente separado del Padre y del Espíritu Santo, y los testigos de Jehová, que lo ven como una deidad menor que su Padre. El entendimiento de Dios dentro del pentecostalismo unicitario, es similar al modalismo, aunque no puede ser exactamente caracterizado como tal. Así pues, esta diferencia entre el pentecostalismo unicitario y otros pentecostales y evangélicos, tal como las asambleas de Dios, ha provocado que las iglesias
nacidas del pentecostalismo unicitario sean caracterizadas como sectas heréticas. Otra enseñanza de los unicitarios es la soteriología. Vamos a ver lo que ellos piensan de la soteriología o de la salvación. El pentecostalismo unicitario deriva su soteriología de Hechos 2:38 y Juan 3:5. Creen que a fin de recibir la salvación bíblica, una persona debe ser espiritualmente nacida de nuevo. Para ellos, esto se logra por morir al pecado mediante el arrepentimiento, siendo sepultado con Jesucristo en el bautismo en agua y ser resucitado mediante la recepción del Espíritu Santo, evidenciado por hablar en lenguas. Por tal motivo, el bautismo en agua y el hablar en lenguas son considerados esenciales para la salvación. El pentecostalismo unicitario no reconoce la soteriología aceptada por la mayoría de los protestantes y evangélicos, incluidos otros pentecostales. Particularmente la creencia en la salvación por fe solamente para los pentecostales unicitarios. Uno recibe a Cristo cuando sigue su mandamiento de arrepentirse, es bautizado en agua en su nombre usando la fórmula del nombre de Jesús y recibe el bautismo en el Espíritu Santo, evidenciado por el hablar en otras lenguas. Sin estos tres requisitos no hay salvación. Solo aquellos que perseveran hasta el fin, Mateo 24:13, en esta relación con Cristo serán salvos. Mientras tanto, no hay verdadera seguridad ni certeza de la fe. En pocas palabras, estos personajes creen que usted no es salvo si no se bautiza en el nombre de Jesús y si no habla en lenguas, lo cual es totalmente falso. Este sistema soteriológico es considerado herético por los evangélicos ortodoxos, quienes ven en el mismo un sistema de salvación por obras, muy cercano al semipelagianismo. Los pentecostales unicitarios, sin embargo, insisten en negar tal acusación. Claro, siempre lo van a negar, pero sus enseñanzas claramente lo muestran. Afirmando que ellos creen que uno es salvo no por obras, sino por la gracia de Dios. No obstante, insisten en afirmar que la gracia se recibe no solo por la fe en Jesucristo, sino por la obediencia a su mandamiento de nacer de nuevo, ser bautizado en agua en el nombre de Jesús y hablar en lenguas, según su interpretación. No según la Biblia, sino según la interpretación de ellos. Y quiero dejar bien claro eso. Y seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie será salvo. Estas obras, insisten, son hechas por la fe en lo que ya está establecido en la palabra de Dios, lo cual es totalmente falso. Veamos otra enseñanza de los unicitarios. Los pentecostales unicitarios creen que el arrepentimiento es esencial para la salvación, como se indica en Lucas capítulo 13, versos 5 y Hechos 2:38. El arrepentimiento es definido por ellos como un total alejamiento del pecado y con dirección a Dios. Según el pentecostalismo unicitario, el arrepentimiento exige al pecador arrepentido tomar los próximos pasos bíblicos hacia el perdón y la reconciliación con Dios. El bautismo en agua, en el nombre de Jesús, y el bautismo del Espíritu Santo, por otra parte, el arrepentimiento debe ir acompañado de quebranto divino. Esto no es solo pesar, sino un gusto genuino interno del desagrado de Dios sobre el estilo de vida pecaminoso de uno, que a su vez rompe su corazón y lleva la determinación de abandonar absolutamente el pecado sin remordimientos de justicia. El arrepentimiento es considerado un prerequisito para recibir el Espíritu Santo. Los pentecostales unicitarios enfatizan que nadie puede arrepentirse por su propio poder, sino se requiere un don sobrenatural de la gracia de Dios. Consideran, sin embargo, que el arrepentimiento no conlleva por sí mismo el poder de la salvación, pues a menos que se siga con el bautismo en el agua,
en el nombre de Jesucristo y del bautismo del Espíritu Santo, el creyente sigue perdido y condenado. Todo esto a la mente y a los oídos de aquellos evangélicos que no leen la palabra y no conocen la palabra de Dios ni su doctrina, suena totalmente lógico. Pero, cuando usted empieza a leer la Biblia y la estudia la Biblia y lee estas creencias de estos herejes, y lo compara con la palabra de Dios, se va a dar de cuenta, primero, que el bautismo no salva. Que usted no es salvo porque hable lenguas. No, hermanos amados, usted es salvo cuando usted viene al conocimiento salvífico de Jesucristo y usted lo recibe a Él como su único y verdadero Salvador. Ahora veamos otra falsa doctrina de los herejes unicitarios. El bautismo en el nombre de Jesús. El bautismo en agua en el nombre de Jesús es un componente esencial de la doctrina del pentecostalismo unicitario. Ellos afirman, y déjeme decirle claramente, que ellos son los que afirman la necesidad indispensable del bautismo en agua, citando Juan 3:5, Hechos 2:38 y Mateo 28:19. Cuando yo hago énfasis, hermanos amados, en que es la afirmación de ellos, estoy dando por sentado que es lo que ellos piensan, no lo que la Biblia enseña. Porque hay una gran diferencia entre lo que ellos afirman de la palabra y otra cosa muy diferente, lo que realmente la palabra dice. El problema con los unicitarios es que ellos quieren que la Biblia diga y apoye lo que ellos dicen. Pero hermanos amados, la Biblia no tiene que apoyarse en lo que usted piensa, en lo que usted diga. Es usted quien debe de apoyarse en lo que la Biblia dice. El modo de bautismo es por inmersión completa en agua, efectuado en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Esta doctrina del nombre de Jesús es un punto de discordia entre los pentecostales unicitarios y los cristianos trinitarios. Los pentecostales unitarios, bautizan en el nombre de Jesús, mientras que los trinitarios utilizamos la fórmula que enseñó el mismo Jesucristo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Curiosamente, los pentecostales unicitarios utilizan Mateo 28:19 para apoyar sus afirmaciones, sosteniendo que el nombre singular del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús, lo cual no lo enseña la Biblia, lo enseñan ellos. E insisten en que el nombre en la Escritura es singular e implica que los tres títulos se refieren a Jesús, lo cual es una mentira. Otros creyentes de la unicidad afirman que Mateo 28:19 fue cambiado a la fórmula tradicional triuna por la Iglesia Católica, pero tal afirmación es falsa e infundada desde la perspectiva bíblica e histórica. La creencia en el nombre de Jesús se origina en Hechos 2:38 y los miembros, hermanos amados, también ponen énfasis en Hechos 8:16, 8:16, Hechos 10:48 y Hechos 19:5, afirmando que estas son las únicas escrituras que muestran cómo la iglesia primitiva hizo bautismos y que la Biblia no autoriza el desvío de esta fórmula. Claramente podemos ver que los unicitarios manipulan la palabra de Dios a su conveniencia. Hablemos otra enseñanza de los herejes, de los unicitarios. Los pentecostales unicitarios abrazan la creencia de que hablar en lenguas es la inmediata, externa y observable y audible evidencia de la llenura inicial del Espíritu Santo. Es el cumplimiento del mandamiento de Jesús de ser nacido del Espíritu en Juan 3:5. En concordancia con el pentecostalismo clásico, consideran que la experiencia de hablar en lenguas implica hablar en una lengua que nunca se ha aprendido antes y puede darse a todos, independientemente de raza, cultura o idioma.
Sus creencias al respecto se derivan de Hechos 2:4, capítulo 38, verso 39, Hechos 2:4, Hechos 17:38 al 39, Hechos 10:46, Hechos 19:6 y Primera de Corintios 12:3. Déjenme añadir algo más sobre esto. Las lenguas que estos unicitarios hablan no son las mismas lenguas que se hablaron en Hechos, capítulo 2, cuando llegó el bautismo del Espíritu Santo, o el día de Pentecostés, perdón. No, hermanos amados. Lo que ellos hablan es una jerigonza, un trabalenguas. Samasaya soja, Urasambi carecía tara hoja taya. Eso, hermano amado, no es un idioma, eso no es lenguas. Eso se llama glosolalia. Y lo que estos herejes unicitarios hablan no son, hermanos amados, las lenguas que se hablaron en Hechos capítulo 2, sino es una jerigonza, una glosolalia, hermano amado. O sea, no es el bautismo del Espíritu Santo lo que ellos están recibiendo. Todo eso es falso, así como su doctrina. Al igual que los grupos pentecostales ortodoxos, los unicitarios consideran que la lengua se convierte en el vehículo de expresión para el Espíritu Santo. Falso. Santiago 3. Y simboliza el control completo de Dios sobre el creyente. Su doctrina distingue entre el acto inicial de hablar en lenguas que acompañan al bautismo en el Espíritu y el don de diversos géneros de lenguas mencionados por Pablo en Primera de Corintios capítulo 12, verso 10, 28 y 30. Mientras que el primero se considera evidencia indispensable del bautismo en el Espíritu Santo, el regalo último no es necesariamente mantenido para todos los creyentes, una vez que han hablado en lenguas inicialmente. Consideran que los incidentes de hablar en lenguas escritos en Hechos, aunque son lo mismo en esencia, son diferentes en operación y propósito de las lenguas dichas en 1 Corintios 12:14. Estos últimos son dados a los creyentes seleccionados como el Espíritu decide. Sin embargo, se separan de la ortodoxia pentecostal al afirmar que el hablar en lenguas sirven como signo y es además considerado una parte indispensable del proceso de salvación de una persona. Nadie es considerado salvo si nunca ha hablado en otras lenguas. Totalmente falso. Usted no necesita hablar lenguas para ser salvo. Eso no lo enseña la Biblia. Lo que pasa es que estos unicitarios tuercen las escrituras para justificar sus herejías. Usted no necesita hablar en lenguas. Es más, las lenguas, lo vuelvo a repetir, las lenguas que estos hablan son falsas. Eso se llama jerigonza. Se le llama también glosolalia, sama, saya, soja. Esas no son lenguas. Eso es jerigonza, vuelvo a repetirlo. Esas son lenguas falsas. Cuando hablamos de las lenguas que hablaron los apóstoles en Hechos capítulo 2, hermano amado, estamos hablando de idiomas. La palabra griega que se utiliza en Hechos capítulo 2 está hablando de idiomas. Por eso fue que mucha gente entendió lo que los apóstoles estaban hablando, porque estaban hablando en su propio idioma materno. Es como decir, yo empiezo a hablar inglés en este momento y los que hablan inglés me van a entender lo que yo les estoy hablando porque ellos entienden inglés. Ese es un idioma. Lo que hablan los pentecostales unicitarios es glosolalia, no es las lenguas que hablaban los apóstoles. Todo eso es falso. Gloria a Dios. Hermanos, pues que Dios los bendiga, Dios les guarde. Hasta aquí hemos llegado. Que la paz de Dios sea el corazón de cada uno de ustedes, que Dios les guarde y sigamos adelante en el amor de Dios. Dios les bendiga. A ver, Rositania. Mi hermana.
Hermana Lusitania, Dios me la bendiga. Muchas bendiciones también para usted, que Dios me la bendiga, Dios me la guarde. A usted y a toda su familia. Gracias por acompañarnos, hermana. Que Dios me la bendiga. Y pues esto fue todo por hoy, hermanos amados. En el próximo video estaremos hablando de la vida cristiana, cómo la ven los unicitarios, y así estaremos concluyendo esta serie, aunque seguiremos hablando de los unicitarios. Amén, hermana. Dios me la bendiga. Cuídese. Y hermanos amados, pues que Dios me los bendiga, Dios les guarde. Sigamos orando los unos por los otros y oremos para que esta pandemia termine lo más pronto posible. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Se despide de ustedes el pastor Percy J. Riley de la ciudad de Los Ángeles, California.